Hay momentos en la vida en los que todo se vuelve silencioso por fuera, pero ensordecedor por dentro. Estás quieto, no porque no quieras avanzar, sino porque cada dirección se siente pesada. Avanzar parece arriesgado. Retroceder parece imposible. Esperar resulta agotador. Y en algún lugar profundo de tu corazón, una pregunta sigue apareciendo una y otra vez, casi como una oración que no planeabas decir en voz alta: Dios, ¿qué quieres que haga? Ese momento, justo ahí, es más común de lo que nos gusta admitir. Es el lugar donde la fe se estira, donde la certeza desaparece y donde la presión por tomar la decisión correcta empieza a apretar el pecho. Puede que estés frente a una decisión que podría cambiar tu futuro. Puede que estés dividido entre opciones que parecen buenas, pero ninguna se siente clara. O tal vez simplemente estás cansado de avanzar sin saber si realmente estás caminando en la dirección de Dios. Lo que hace que este lugar sea tan incómodo no es solo la decisión en sí. Es el miedo a perder a Dios. El miedo a adelantarte demasiado, o a quedarte demasiado atrás. El miedo a que el silencio signifique abandono, o a que la incertidumbre signifique que de alguna manera no lograste escucharlo bien. Pero hay algo que necesita decirse con claridad, antes de que cualquier otra cosa se acomode en tu corazón. Dios no está distante en este momento. No está en silencio porque esté ausente. Y no está reteniendo dirección para poner a prueba tu valor o tu inteligencia. El cruce de caminos en el que estás ahora no es evidencia de confusión, es evidencia de relación. A lo largo de las Escrituras, el pueblo de Dios se encontró exactamente en este lugar. Esperando. Escuchando. Inseguro. No porque Dios no se preocupara, sino porque los estaba acercando más antes de revelar el siguiente paso. Y el mismo Dios que los guió entonces sigue guiando hoy. No necesitas entrar en pánico para encontrar claridad. No necesitas apresurarte hacia la obediencia. Y no necesitas descifrar la voluntad de Dios como si fuera un rompecabezas oculto diseñado para frustrarte. El deseo de Dios nunca ha sido confundir a sus hijos. Su deseo siempre ha sido caminar con ellos. Ahora mismo, antes de tomar cualquier decisión, antes de dar cualquier paso, respira. Suelta la presión de tenerlo todo resuelto. Este momento no se trata de velocidad. Se trata de alineación. Se trata de aprender cómo habla Dios, cómo guía y cómo da a conocer su voluntad suavemente, no a través del caos, sino a través de la cercanía. Y ahí es donde realmente comienza este viaje. Antes de continuar, hay una creencia que necesita ser desmontada con cuidado, porque silenciosamente causa más ansiedad en los creyentes que casi cualquier otra cosa. La idea de que Dios está escondiendo su voluntad de ti. Que está observando desde la distancia, esperando a ver si adivinas correctamente, y listo para corregirte solo después de que ya hayas cometido un error. Ese no es el Dios revelado en las Escrituras. Dios no es reservado con sus intenciones para tu vida. No es deliberadamente ambiguo. No está reteniendo dirección para poner a prueba tu inteligencia, tu valor o tu madurez espiritual. Desde el principio, Dios se ha revelado como un Dios que guía. Un Dios que camina delante de su pueblo, no uno que los abandona en la confusión. Cuando abres la Biblia, no encuentras a un Dios que diga, averígualo por tu cuenta. Encuentras a un Dios que dice, sígueme. Y esa diferencia importa más de lo que imaginas. Muchas personas asumen que si Dios realmente quisiera que supieran qué hacer, la respuesta llegaría de inmediato, clara y sin esfuerzo. Pero la Escritura nos muestra algo más profundo. A Dios no le interesa dar instrucciones sin relación. No solo señala el camino y desaparece. Te invita a caminar con Él mientras va revelando la senda, paso a paso. La incertidumbre no significa que Dios esté en silencio. A menudo significa que te está acercando más. Piensa en cómo Dios trató a su pueblo a lo largo de la Biblia. Rara vez dio el panorama completo de una sola vez. A Abraham se le dijo que fuera, pero no a dónde.
Moisés fue llamado antes de sentirse capaz. David fue ungido rey mucho antes de llevar una corona. La guía de Dios a menudo comienza no con respuestas, sino con confianza. Y aquí está la seguridad que tu corazón necesita ahora mismo. Dios quiere que estés en su voluntad más de lo que tú quieres estar en ella. No está tratando de engañarte. No está esperando que falles para corregirte después. Está activamente involucrado en tu vida, moldeando tus decisiones con paciencia, gracia y sabiduría. La presión que sientes por hacerlo bien no proviene de Dios. Esa presión proviene del miedo. Dios guía con paz, no con pánico. Dirige con claridad, no con condenación. Y cuando retiene respuestas inmediatas, no es porque esté distante, sino porque está haciendo algo más profundo en ti antes de revelar lo que sigue. A Dios le importa más tu corazón que tu calendario. Le importa más en quién te estás convirtiendo que cuán rápido avanzas. Y a veces, la demora que estás experimentando no es una negación, sino una invitación a reducir la velocidad y escuchar. No estás atrasado. No lo estás perdiendo. Y no estás descalificado porque te sientas inseguro. El solo hecho de que estés preguntando, buscando y deseando obedecerlo ya te coloca más cerca de su voluntad de lo que piensas. Dios no se está escondiendo de ti. Está caminando contigo. Y a medida que continúas avanzando, empezarás a ver que su guía ha estado presente todo el tiempo, silenciosa, fiel y perfectamente oportuna. Una de las razones por las que tantas personas luchan para saber qué quiere Dios que hagan no es porque Dios no esté hablando. Es porque la vida es ruidosa. Los pensamientos son ruidosos. Las expectativas son ruidosas. El miedo es ruidoso. Y cuando todo dentro de ti compite por atención, se vuelve difícil reconocer una voz que habla con suavidad. A lo largo de la Biblia, Dios rara vez se encuentra en el ruido. No se impone a tus pensamientos. No grita por encima de tu ansiedad. Espera. No porque sea pasivo, sino porque valora la intimidad más que la urgencia. Habla donde el corazón está dispuesto a desacelerar lo suficiente para escuchar. Por eso la quietud es tan importante. No como un ritual espiritual, sino como una postura del corazón. Cuando tu mente está constantemente acelerada, la guía de Dios puede sentirse distante. Cuando tus emociones están desbordadas, el discernimiento se vuelve borroso. No es que la dirección de Dios desaparezca. Es que todo lo demás se vuelve más fuerte. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a reaccionar en lugar de escuchar. Jesús entendía esto profundamente. Incluso con multitudes presionándolo, incluso con demandas por todas partes, él se retiraba constantemente a lugares tranquilos para orar. No porque necesitara escapar de la gente, sino porque protegía el espacio para mantenerse conectado con el Padre. Si Jesús priorizaba la quietud para mantenerse alineado con la voluntad de Dios, cuanto más la necesitamos nosotros. La quietud no siempre se ve dramática. No requiere horas solo en una montaña. A veces es tan simple como crear pausas intencionales. Elegir el silencio en lugar de la distracción. Abrir la escritura antes de abrir el teléfono. Sentarse con Dios sin agenda y decir, aquí estoy. Habla cuando quieras. Al principio, el silencio puede sentirse incómodo. Muchas personas lo evitan porque expone lo que ha estado enterrado bajo la ocupación constante. Pero esa incomodidad no es algo que deba temerse. A menudo es el lugar donde Dios comienza a aclarar que vino de Él y que vino del miedo. En la quietud, los motivos se revelan. Los deseos se examinan. Y lentamente, Dios comienza a separar su voz del ruido al que te has acostumbrado. La quietud entrena tu espíritu para reconocer la presencia de Dios. Con el tiempo, comienzas a notar patrones. Su voz trae paz, no presión. Su guía se siente firme, no frenética. Su corrección te acerca, no te aleja. Y cuanto más espacio le das,
más clara se vuelve su dirección. Si quieres saber qué quiere Dios que hagas, comienza por darle tu atención, no tus obras. No esperes hasta estar exhausto, abrumado o desesperado. Invítalo a los momentos tranquilos, a los momentos ordinarios, a los espacios donde nada urgente parece estar ocurriendo. Porque ahí es donde Dios suele hablar con mayor claridad. El mismo Dios que habló en un susurro suave antes sigue hablando hoy. Y cuando desaceleras lo suficiente para escuchar, empiezas a darte cuenta de que su guía nunca ha estado ausente. Ha estado esperando pacientemente tu quietud. Cuando intentas discernir qué quiere Dios que hagas, hay un lugar donde la confusión comienza a perder su poder. La palabra de Dios. No como un reglamento, no como una colección de versículos para citar, sino como un ancla viva que mantiene tu corazón firme cuando las emociones cambian y las circunstancias se mueven. Dios nunca te guiará en una dirección que contradiga lo que ya ha revelado en la Escritura. Esta verdad por sí sola elimina una enorme cantidad de incertidumbre. Su voluntad no evoluciona con la cultura. No se dobla bajo presión. Y no cambia según cuán fuerte te sientas respecto a un resultado en particular. El mismo Dios que habla por su Espíritu también habla por su palabra, y esas dos voces siempre estarán de acuerdo. Esto importa porque los sentimientos pueden ser persuasivos. Pueden hacer que algo parezca correcto simplemente porque se siente urgente, emocionante o reconfortante. Pero la Escritura nos recuerda que la emoción, sin discernimiento, puede llevarnos fácilmente por mal camino. Por eso Dios nos dio su palabra, no para restringirnos, sino para protegernos. Cuando una decisión es verdaderamente de Dios, se alineará con su carácter. Reflejará verdad, humildad, obediencia y amor. Nunca requerirá que comprometas tu integridad ni que te alejes de la justicia. Y aun cuando el camino sea difícil, te acercará más a Dios en lugar de alejarte de Él. Muchas personas luchan porque buscan señales antes de buscar alineación. Le piden dirección a Dios, pero no se han arraigado en lo que Él ya ha dicho. La Escritura se convierte en el filtro por el cual deben pasar cada oportunidad, deseo y decisión. Si algo se opone directamente a la palabra de Dios, no necesitas más confirmación. Dios no está en ello. Al mismo tiempo, la Escritura no solo bloquea los caminos equivocados, ilumina los correctos. Hay momentos en los que un pasaje de repente se siente personal, cuando un versículo habla directamente a tu situación con una claridad inesperada. Lo has leído antes, pero ahora se siente vivo. Eso no es coincidencia. Es Dios usando su palabra para guiarte. La Biblia proporciona estabilidad cuando todo lo demás se siente incierto. Evita que tu corazón sea guiado por el miedo. Ancla tus decisiones en la verdad. Y te asegura que la guía de Dios no es vaga ni inconsistente. Su voluntad está anclada en quien Él es. Si quieres saber qué quiere Dios que hagas, permite que su palabra moldee la manera en que piensas, no solo la manera en que oras. Permite que informe tus deseos. Permite que desafíe tus suposiciones. Permite que te corrija cuando sea necesario. Porque el Dios que habla hoy es el mismo Dios que habló entonces, y su voz nunca ha contradicho su palabra. Hay momentos en los que la claridad no llega como una respuesta clara, sino como un suave tirón. Puede que no sepas explicarlo lógicamente. No hay una señal dramática, ni una voz audible, ni una certeza repentina. Y aún así, algo dentro de ti comienza a inclinarse en una dirección o a resistir silenciosamente otra. Ese movimiento sutil dentro de tu espíritu suele ser el Espíritu Santo obrando. Jesús prometió que el Espíritu Santo guiaría a sus seguidores a toda verdad. No solo verdad teológica, sino verdad vivida. La que da forma a decisiones, redirige pasos y protege corazones. La guía del Espíritu no es agresiva. No te obliga. No te apresura. Te invita a escuchar. Al principio, aprender a reconocer esta guía puede sentirse confuso. Puede que te preguntes si son solo tus propios pensamientos o emociones.
Pero con el tiempo, la diferencia se vuelve clara. Los pensamientos impulsados por el miedo crean presión. Exigen urgencia. Te empujan a actuar antes de estar listo. Pero la dirección del espíritu tiene un peso distinto. Trae convicción sin condenación. Dirección sin caos. Paz sin explicación. A veces el Espíritu Santo te atrae hacia algo que aún no tiene sentido. Otras veces, coloca una quieta vacilación en tu corazón, incluso cuando todo parece correcto en la superficie. Esa vacilación no está destinada a crear miedo. Está destinada a protegerte. Dios ve más allá de las apariencias. Sabe que te fortalecerá y que te drenará, mucho antes de que puedas distinguirlo. También hay momentos en los que la guía del Espíritu se vuelve persistente. Un pensamiento regresa una y otra vez. Una carga se hace más pesada en lugar de desvanecerse. Un deseo permanece incluso después de que la emoción inicial se ha ido. Estas suelen ser señales de que Dios está moldeando tu dirección lenta, intencional y amorosamente. El desafío surge cuando ignoramos estos suaves impulsos. Es fácil descartarlos como sobrepensar. Es fácil ahogarlos con lógica, opiniones o presión externa. Pero cuando el Espíritu habla, lo hace con paciencia. Espera. No fuerza la obediencia. Invita a la confianza. Si quieres saber qué quiere Dios que hagas, presta atención a lo que mueve tu espíritu cuando estás en reposo. No cuando estás ansioso. No cuando estás apresurado. Sino cuando estás tranquilo delante de Dios. Su guía suele volverse más clara cuando tu corazón está lo suficientemente quieto para notarla. El Espíritu Santo no solo señala el camino hacia adelante, te capacita para caminarlo. Y cuando aprendes a escuchar, comienzas a darte cuenta de que Dios te ha estado guiando todo el tiempo, fielmente, con suavidad y con más cuidado del que jamás imaginaste. Hay momentos en los que la guía de Dios no llega a través de un sentimiento o un versículo, sino a través de la realidad misma. A través de puertas que se abren con facilidad. Y a través de puertas que permanecen firmemente cerradas, sin importar cuánto intentes empujarlas. Esta es una de las maneras en que Dios suele guiar, de forma silenciosa, práctica e inconfundible. En la Escritura, Dios con frecuencia guió a su pueblo a través de circunstancias. No toda dirección vino acompañada de un mandato audible. A veces vino mediante permiso. Otras veces, mediante prevención. Cuando Dios quería que su pueblo avanzara, abría el camino. Cuando no, los detenía. Y ambos eran expresiones de su cuidado. Las puertas abiertas tienen cierta claridad. No necesitas manipular la situación. No necesitas forzar el tiempo. No necesitas agotarte tratando de hacer que algo suceda. Cuando Dios está detrás de algo, las cosas comienzan a alinearse de maneras que no podrías orquestar por tu cuenta. Los recursos aparecen. La resistencia se desvanece. La paz se establece. No porque el camino sea fácil, sino porque está sostenido. Las puertas cerradas, sin embargo, suelen ser más difíciles de aceptar. Pueden sentirse como rechazo, como retraso, como decepción. Pero muchas puertas cerradas no son castigos, son protección. Dios ve lo que tú no puedes ver. Sabe para qué no estás listo. Sabe qué caminos conducirían al agotamiento en lugar del crecimiento, al compromiso en lugar de la obediencia. La lucha surge cuando confundimos persistencia con fe. A veces creemos que si empujamos más fuerte, oramos más alto o esperamos más tiempo, la puerta eventualmente se abrirá. Pero no toda puerta cerrada está destinada a ser desafiada. Algunas están destinadas a ser confiadas. La guía de Dios a través de puertas también requiere paciencia. Hay momentos en los que la puerta no está cerrada para siempre, simplemente aún no está abierta. Dios puede estar moldeando tu carácter antes de cambiar tus circunstancias. Puede estar fortaleciendo tu fe antes de ampliar tu responsabilidad.
El retraso no significa negación cuando Dios está involucrado. La confusión a menudo surge cuando nos fijamos en puertas que Dios ya ha cerrado, mientras ignoramos las que Él está abriendo silenciosamente. Nos frustramos tratando de regresar a lugares que Él ya nos ha llevado más allá. Pero la voluntad de Dios no está escondida en la complejidad. Cuando Él abre una puerta, trae paz con ella. Cuando cierra una, ofrece descanso, incluso si viene acompañado de decepción. Si te encuentras frente a una resistencia que no cede, consuélate. Dios puede estar redirigiéndote lejos de algo que nunca estuvo destinado a definir tu futuro. Y si una puerta se abre en el momento adecuado, sin esfuerzo ni miedo, atraviésala con valentía. Porque el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar es el mismo Dios que cierra puertas que nadie puede forzar. Una de las maneras en que Dios nos protege suavemente de la confusión es recordándonos que nunca fuimos llamados a caminar solos. Aunque su guía es personal, rara vez es aislada. Una y otra vez en la Escritura, Dios confirma su dirección a través de personas que oran, personas que escuchan, personas que caminan cerca de Él. Cuando no estás seguro de qué quiere Dios que hagas, el consejo sabio se convierte en un regalo, no en una debilidad. Dios suele colocar voces en tu vida que ven lo que tú aún no puedes ver. Notan patrones que pasas por alto. Reconocen peligros que minimizas. Y a veces, dicen verdades que amorosamente interrumpen tus suposiciones. Pero no todas las voces tienen el mismo peso. El consejo piadoso no es simplemente opinión. Es guía arraigada en la Escritura, formada por la humildad y fundamentada en la madurez espiritual. Son personas que buscan a Dios antes de hablar. Personas que se preocupan más por la obediencia que por el acuerdo. A lo largo de la Biblia, Dios usó relaciones para confirmar dirección. Moisés tuvo a Josué. Ruth tuvo a Noemí. Pablo tuvo a Timoteo. Estas relaciones no fueron accidentales. Fueron colocadas divinamente para proporcionar claridad, corrección y valentía. De la misma manera, Dios suele usar a otros para sostenerte cuando tus propias emociones se sienten poco confiables. El consejo sabio trae equilibrio. Desacelera decisiones impulsivas. Expone puntos ciegos. Hace preguntas que quizás no quieras responder, pero que desesperadamente necesitas considerar. Y cuando algo realmente se alinea con la voluntad de Dios, el consejo piadoso suele traer confirmación en lugar de confusión. Hay una coherencia silenciosa que emerge cuando Dios está hablando a través de otros. Personas diferentes, sin saber lo que los demás han dicho, comienzan a señalar la misma dirección. Surgen ideas similares. Se repiten las mismas advertencias. Ese tipo de acuerdo rara vez es coincidencia. El orgullo, sin embargo, puede silenciar esta forma de guía. Muchas personas solo buscan consejo de quienes afirman lo que ya quieren hacer. Evitan voces que los desafían. Resisten la rendición de cuentas. Pero la voluntad de Dios no se confirma por comodidad, se confirma por verdad. Si estás buscando la dirección de Dios, invita voces sabias al proceso. Pregunta a personas que conozcan la Escritura. Pregunta a personas que oren profundamente. Pregunta a personas que hayan caminado en la incertidumbre y aprendido a confiar en Dios incluso cuando las respuestas se demoraron. Y luego escucha con atención, no a la defensiva. Dios suele hablar a través de sus siervos para guiar a sus hijos. Y cuando el consejo es sabio, coherente y arraigado en la palabra de Dios, se convierte en otra manera en que Él confirma amorosamente el camino por delante. Hay un tipo de paz que no proviene de tener todas las respuestas. No proviene de circunstancias perfectas, de una planificación cuidadosa o de certeza emocional. Proviene de Dios. Y cuando la encuentras, la reconoces de inmediato, no porque todo se sienta fácil, sino porque algo profundo dentro de ti se siente firme. Jesús habló de esta paz con claridad. La describió como algo que el mundo no puede dar ni quitar. Esa distinción importa,
porque la paz del mundo depende del control. La paz de Dios depende de la confianza. Y cuando estás caminando en la dirección en la que Dios te está guiando, esa paz comienza a anclar tu corazón, incluso cuando el camino por delante no está claro. Esta paz no significa que la decisión será cómoda. No significa que el miedo desaparezca por completo. Puede que aún te sientas nervioso. Puede que aún te sientas estirado. Puede que aún seas consciente de los riesgos. Pero debajo de todo eso, hay una seguridad constante de que no estás caminando solo. Esa seguridad es una de las confirmaciones más claras de la voluntad de Dios. Por otro lado, cuando algo no está alineado con la dirección de Dios, la paz comienza a erosionarse. La inquietud crece. Te sientes internamente inestable. Cuanto más intentas justificar la decisión, más pesada se vuelve. Esa incomodidad no es Dios castigándote, es Dios protegiéndote. Muchas personas luchan aquí porque confunden presión con urgencia. Creen que si no actúan rápido, perderán la voluntad de Dios. Pero Dios no apresura a sus hijos hacia la confusión. Su guía es calmada. Su liderazgo es firme. Cuando te sientes forzado, frenético o dividido internamente, suele ser una señal de que necesitas pausar, no avanzar. La paz funciona como una brújula espiritual. No explica cada giro del camino, pero te mantiene orientado en la dirección correcta. Cuando Dios te guía, la paz no grita. Descansa. Permanece. Se queda contigo incluso cuando la lógica duda. Algunos caminos parecerán imposibles pero se sentirán pacíficos. Otros parecerán perfectos por fuera pero se sentirán incorrectos por dentro. Por eso la paz es tan importante. Pasa por alto las apariencias y habla directamente a tu espíritu. Confirma lo que Dios está haciendo debajo de la superficie. Si estás tratando de discernir qué quiere Dios que hagas, tómate el tiempo para escuchar lo que sucede dentro de tu corazón cuando estás en silencio delante de Él. Pregúntate honestamente si la paz está presente. Si lo está, avanza con confianza. Si no lo está, espera. Dios puede estar redirigiéndote o preparándote para algo que traerá paz cuando llegue el momento correcto. La voluntad de Dios nunca está marcada por el caos interior. Está marcada por una paz que te mantiene firme mientras avanzas, un paso fiel a la vez. Una de las maneras más claras de reconocer si algo realmente proviene de Dios no es cómo comienza, sino lo que produce con el tiempo. Jesús enseñó que un árbol se conoce por su fruto, y esa verdad se aplica no solo a las personas, sino también a los caminos, decisiones y llamados. Cuando Dios te está guiando, el resultado no será confusión persistente ni daño que se profundiza. Su voluntad produce crecimiento. Estira tu fe. Refina tu carácter. Y aun cuando el viaje es difícil, te transforma lentamente en alguien más firme, más humilde y más dependiente de Él. La dirección de Dios no te deja igual. Cuando caminas en su voluntad, algo dentro de ti madura. Te vuelves más consciente de su presencia. Más sensible a su voz. Más dispuesto a soltar el control. La comodidad puede disminuir, pero la claridad aumenta. Y con el tiempo, comienzas a ver cómo la obediencia te forma de maneras que la facilidad nunca podría hacerlo. El fruto de la voluntad de Dios también refleja su carácter. Te mueve hacia la integridad, no hacia el compromiso. Hacia la honestidad, no hacia el secreto. Hacia la obediencia, no hacia la justificación. Si un camino requiere que ignores constantemente la Escritura, silencies la convicción o escondas partes de tu vida, no está arraigado en Dios, por más atractivo que parezca. También está el fruto de la perseverancia. Lo que Dios inicia, Él lo sostiene. Cuando te llama a algo, provee la gracia para permanecer allí. Tu fuerza puede fluctuar. Tus emociones pueden subir y bajar. Pero su propósito permanece firme. Incluso cuando te sientes débil, encuentras la capacidad de seguir adelante, no por tu resiliencia, sino por su fidelidad.
Otro fruto de la voluntad de Dios es el impacto más allá de ti mismo. Dios suele guiar de maneras que bendicen a otros, incluso cuando no lo ves de inmediato. Su dirección se multiplica. Alcanza a personas que no esperabas. Lleva luz a lugares que nunca planeaste visitar. Y a veces, la mayor confirmación llega cuando te das cuenta de que tu obediencia está produciendo fruto en vidas mucho más allá de la tuya. El fruto toma tiempo. No aparece de la noche a la mañana. Y por eso la paciencia es esencial al discernir la voluntad de Dios. La incomodidad inicial no significa que estés fuera de rumbo. Pero el daño duradero, la sequedad espiritual y la distancia de Dios son señales que vale la pena atender. Si quieres saber si estás caminando en la dirección que Dios desea, observa lo que está creciendo. Pregúntate si tu fe se está profundizando, si tu carácter está siendo moldeado, si tu dependencia de Dios está aumentando. Porque cuando Dios guía, el fruto que emerge reflejará su corazón y permanecerá. Saber qué quiere Dios que hagas no se trata de desbloquear una fórmula oculta ni de descifrar un mensaje secreto reservado solo para los espiritualmente avanzados. Siempre se ha tratado de relación. De caminar lo suficientemente cerca de Dios como para que su voz se vuelva familiar, su paz reconocible y su presencia tu confianza. Habrá temporadas en las que el camino por delante se sienta claro, y temporadas en las que parezca oculto justo fuera de tu alcance. Habrá momentos en los que Dios dé dirección rápidamente, y momentos en los que te invite a esperar. Ambos forman parte del camino. Ninguno significa que hayas fallado. Ninguno significa que Dios se haya alejado. Dios no te pide que veas todo el camino antes de dar el siguiente paso. Te pide que permanezcas cerca. Que escuches. Que confíes. Que avances paso a paso con un corazón rendido en lugar de exigente. La fe nunca ha sido certeza. Siempre ha sido confianza. Puede que no siempre entiendas por qué ciertas puertas se cierran o por qué otras se abren más tarde de lo que esperabas. Puede que no siempre te sientas valiente. Puede que no siempre te sientas seguro. Pero el valor crece cuando la confianza reemplaza al control. Y la claridad llega no al apresurarse, sino al permanecer conectado con aquel que guía. Aquí está la verdad que trae libertad. Dios quiere que camines en su voluntad más de lo que tú mismo deseas estar en ella. No está tratando de confundirte. No está reteniendo dirección por frustración o decepción. Te está formando, guiando y preparando con una paciencia y un cuidado que van mucho más allá de lo que respuestas rápidas podrían ofrecer. Mientras avanzas, permite que su palabra te ancle. Permite que su paz te sostenga. Permite que su espíritu te guíe con suavidad. Permite que voces sabias confirmen lo que Él ya está despertando en tu corazón. Y cuando el siguiente paso se vuelva claro, por pequeño que sea, dalo sin miedo. Porque incluso cuando el futuro se siente incierto, esto sigue siendo verdad. El Dios que te guía es el Dios que va delante de ti. El Dios que te habla es el Dios que camina contigo. Y el Dios que te llamó es fiel para completar lo que ha comenzado. No estás perdido. Estás siendo guiado. Y mientras tu corazón permanezca abierto y tus pasos rendidos, no perderás lo que Dios ha preparado para ti.